Gobierno en la década de los 2000. En el primer periodo presidencial del año 2002 a 2006 tenemos a Ricardo Maduro Lloest, del Partido Nacional. Durante su campaña presidencial, Maduro destacó en su perfil de economista competente, ser bilingüe y con perspectiva internacional, capaz de vender a Honduras hacia el exterior y atraer inversores. El 27 de enero de 2002, Ricardo Maduro tomó posesión como sexto presidente constitucional de Honduras desde 1982. Y en su discurso, Maduro prometió que combatiría primordialmente contra la inseguridad, el asesinato, el secuestro y el robo. Una vez en la presidencia, Maduro se puso a trabajar inmediatamente en la ejecución de su principal divisa electoral, y a los pocos días ya hubo resultados espectaculares, contradiciendo a los que habían sospechado en su promesa de campaña. Las elecciones generales del 27 de noviembre del 2005 se celebraron dentro de un marco jurídico modificado por una serie de reformas votadas por el Congreso en septiembre del 2003 y mayo del 2004, luego del pacto alcanzado en 2001 por los 5 partidos con representación parlamentaria. Y el 23 de diciembre el TCE publicó los resultados finales de las elecciones de dicho año. Zelaya se llevaba la presidencia con el 49.9% de los votos, seguido de Pepe Lobo con el 46.2%. En enero del 2006 finalizó su mandato presidencial y le dio el relevo al liberal Manuel Zelaya. Periodo del 2006 al 2009. José Manuel Zelaya Rosales, del Partido Liberal. El 20 de febrero del 2005, Zelaya participó en las elecciones internas del Partido Liberal a través de su movimiento Esperanza Liberal. El 23 de diciembre, casi un mes después de los comicios y 5 días antes de vencer el plazo legal que tenía el TCE para presentar los resultados finales, Zelaya se llevaba la presidencia con el 49.9% de los votos y seguido de Porfirio Lobo Sosa con el 46.2% de los votos. El 24 de junio del 2009, Zelaya anunció que destituiría al general Romeo Vázquez Velázquez, siendo este acto el que iniciaría todo el proceso del golpe de Estado. Y en la madrugada del 28 de junio del 2009, el día en que se debía celebrar la consulta popular, Zelaya fue sacado a la fuerza de su residencia por un grupo de militares y llevado a la base aérea Hernán Acosta Mejía. Tras ser expulsado del país sin mediar juicio previo, el presidente Zelaya viajó a Costa Rica. Y horas después el Congreso volvió a sesionar y resolvió por unanimidad la destitución del presidente Zelaya y designó a Roberto Micheletti para sucederlo en la presidencia hasta la terminación del mandato de Zelaya en enero del 2010. Periodo de junio de 2009 a enero del 2010, Roberto Micheletti Bain. En 2008 intentó conseguir la nominación del partido para presentarse como candidato a la presidencia en las elecciones presidenciales del año del 2009, pero fue derrotado por el vicepresidente Elvin Ernesto Santos. Tras la destitución y expulsión del presidente electo Manuel Zelaya, fue nombrado presidente por el Congreso. Su nombramiento estuvo respaldado por el Congreso, la Corte Suprema y grupos de poder hondureños. Pero ningún país reconoció al gobierno de Micheletti y dieron su respaldo y reconocimiento como presidente a Zelaya. Los representantes de diferentes países y organizaciones internacionales se mostraron de forma unánime a favor del respeto a las normas democráticas y en contra de la intervención militar del 28 de junio, la cual fue el golpe de Estado. Primera década del siglo XXI. Cantidad de habitantes. Para la primera década del siglo XXI, la cantidad de habitantes en Honduras era de alrededor de 7.000 millones de habitantes. En junio del 2021, el país quedó conmocionado con el asesinato a manos de unos secuestradores de Reginaldo Pantin. A pesar de cobrarle a la familia un copioso rescate, Pantin fue ministro
liberal en el gobierno de Ascona y Flores, y en ese momento servía a su partido como diputado. El 7 de agosto de 2003, el Congreso donde el oficialismo gozaba de mayoría absoluta, merced al pacto de legislatura sellado el 23 de mayo de 1992 por el PNH y el PDCH, aprobó un instrumento legal con el que el Ejecutivo esperaba obtener resultados inmediatos en este frente de lucha. La denominada Ley Antimaras, que suponía un drástico endurecimiento del Código Penal. En adelante, cualquier integrante de una pandilla podría ser detenido, juzgado y encarcelado a penas de entre 5 a 12 años de prisión. Políticas. Las elecciones generales del 27 de noviembre de 2005 se celebraron dentro de un marco jurídico modificado por una serie de reformas votadas por el Congreso en septiembre de 2003 y en mayo de 2004. Luego, el pacto alcanzado en 2001 por los 5 partidos con representación parlamentaria, la nueva normativa electoral retrasó la celebración de las elecciones primarias de los partidos hasta el 20 de febrero de 2005, acortando por tanto la duración de la precampaña. Transformó el Tribunal Nacional de Elecciones, TNE, en un Tribunal Supremo Electoral, TSE, teóricamente despolitizado. Desvinculó el Registro Nacional de Personas, RNP, de la anterior institución y codificó el plebiscito y el referéndum como instrumentos de consulta popular. Las únicas cifras que valían entre las del TSE, pero la institución, fracasando clamorosamente a las primeras de cambio, tardó casi un mes en escrutar el 100% de papeletas, también en el cual realizó prematuras proclamaciones de victoria de Zelaya y confundió a la opinión pública con incomprensibles chupazas de carácter técnico. Hasta el 23 de diciembre el TSE no publicó los resultados finales. Zelaya se llevaba la presidencia con 49.9% de los refugiados, según Nacional, el Tribunal Supremo Electoral de Honduras y la Corte Suprema de Justicia, debido al intento de Zelaya de instalar una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva constitución derogando la de 1982. Para ese día, 28 de junio, Zelaya había convocado a la población a participar en un plebiscito para consultar sobre la instalación de una cuarta urna en las elecciones de noviembre de 2009, donde adicionalmente a las elecciones del presidente de la República, diputados y corporaciones municipales, se pretendía consultar a la población sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional que reformase la Constitución vigente. Sin embargo, 5 días antes de su realización, el Congreso reglamentó legalmente el plebiscito y la consulta pasó a ser ilegal. A pesar de las decisiones y ordenanzas por parte de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Supremo Electoral, Zelaya actuó en desacato, manteniendo la consulta para junio y ordenó al ejército distribuir las papeletas de votación. Después de que el jefe de ejército Romeo Vázquez Velázquez se negase a obedecer a la orden, Zelaya lo destituyó de su cargo, lo que provocó renuncia de los jefes de la Armada y las Fuerzas Aéreas. El día que se realizaría la consulta ilegal, las Fuerzas Armadas, con el respaldo del Poder Legislativo, detuvieron al presidente Zelaya, quien fue expulsado a Costa Rica, donde permaneció exiliado, siguiendo lo establecido en la Constitución hondureña, y el Congreso Nacional nombró a su presidente, Roberto Micheletti, como presidente de la República. La OEA suspendió a Honduras como miembro de la organización hasta que el país restaurase el gobierno democrático, el de Manuel Zelaya. El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Venezuela anunciaron sanciones económicas para Honduras a causa de la sucesión política. El BID y el Banco Mundial anunciaron la suspensión de la ayuda financiera que otorgaban
a Honduras y se produjo una retirada en bloque de todos los embajadores de la Unión Europea de Honduras. Roberto Micheletti se mantuvo al frente del gobierno hondureño para completar los casi 6 meses restantes del periodo de mandato. Durante ese tiempo hubo movilizaciones en apoyo a la expulsión de Zelaya y también en repudio. El 21 de enero de 2010 delegó la administración del mismo a su Consejo de Ministros, aunque no presentó su renuncia. Días antes de la toma de posesión de Porfirio Lobo, del derechista Partido Nacional de Honduras, quien ganó las elecciones de 2009, Estados Unidos y diversos países latinoamericanos, donde destacan Colombia, Costa Rica y Perú, reconocieron el nuevo gobierno, mientras que la mayoría de los países latinoamericanos anunciaron que no reconocerían estas elecciones. Inicialmente, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos mantuvieron su no reconocimiento, aunque José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, aseguró que estaba abierto al diálogo con las nuevas administraciones hondureñas. Posteriormente, diversas naciones del mundo fueron reconociendo el gobierno de Lobo, y los únicos gobiernos que mantuvieron su postura de no reconocimiento se encontraban en Latinoamérica, con gobiernos que apoyaban la izquierda chavista, donde destacaban Brasil, Cuba, Ecuador, Paraguay y Venezuela. El 7 de marzo de 2017, el presidente del Partido Liberal, Luis Zelaya, se disculpó por el golpe de Estado por parte del Partido Liberal de Honduras y llamó a la reconciliación de las bases que abandonaron al partido y se unieron a Zelaya. En una entrevista de junio de 2019, el diputado Carlos Zelaya, hermano del expresidente, afirmó que Zelaya había sido derrocado por una alianza cívico-militar apoyada por Estados Unidos para unirse al socialismo del siglo XXI, que entonces promovía el presidente venezolano Hugo Chávez. Causas: los sucesos del 28 de junio de 2009, producto de una crisis política organizada meses atrás, tuvieron sus causas inmediatas en un plebiscito promovido por el Poder Ejecutivo que se realizaría ese día, donde se consultaría a la población si estaba de acuerdo con la instalación de una cuarta urna en las elecciones generales de noviembre de ese año, para decidir sobre la convocatoria de una asamblea constituyente que modificará la Constitución. Gobierno posterior al golpe de Estado. En su primera alocución como presidente interino de Honduras, Roberto Micheletti negó haber alcanzado dicho cargo bajo la ignominia de un golpe de Estado, calificando el secuestro y la deportación institucionales del presidente Zelaya como un proceso de transición absolutamente legal. También anunció que mantendría la convocatoria a elecciones para el 29 de noviembre de 2009, aunque luego expresó que podría adelantarse. Micheletti declaró que abandonaría el cargo tras las elecciones el 27 de enero de 2010.